Estamos contigo todo el año, día tras día. ¡Feliz Navidad! Buenos días tengan todos, bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. La semana ha estado totalmente movida por el tema de la Navidad. Navidad, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo. antes de Año Nuevo y Año Nuevo. Sí. Así que eso es todo lo que está dominando el ambiente en la República Dominicana. Nosotros vamos a ver entonces en el día de hoy con Fernando un recuento un poquito apretado de los temas más importantes que han ocurrido en este año, y como ya estamos a unas horas del próximo año, también ver algunas perspectivas de lo que pueda ocurrir este año 2019 sin ser adivino. Sí, Buen día, Fernando. también hay que decir que durante las festividades navideñas el comercio estuvo muy activado Sí. y que las calles de la República Dominicana estuvieron intransitables. Se podría decir que como nunca antes en la historia de la República Dominicana, porque hubo ocasiones en que hasta las 12:30 de la madrugada habían tapones. Es verdad que sí. Cosas impensables en otro tiempo. Domingo, hasta bien entrada la noche, así casi a medianoche, tapones en arterias que lo normal que se entaponen, pero que se descongestionan en los días Los fines de semana. supuestamente de menos tráfico, pero Sí. no. En estos días fue, o ha sido más bien, Sí. porque se mantiene todo esto, un pandemonio. La verdad que sí. Mira, Nelson, y ciertamente el panorama político de la República Dominicana, que ha estado amartizado por una serie de hechos, de acontecimientos, no le esperan menos hechos de menores impactos en este año 2019, porque aquí en esta hora lo que se está es en la expectativa de lo que pueda decidir el presidente Danilo Medina sobre la reelección presidencial prohibida en la Constitución, y Que va a ser ahorita, ya en marzo, Sí. ¿viste? Eso pasa en un ratito. sí va a ser ahorita, pero ese va a ser el tema que va a dominar el ambiente político de la República Dominicana. No obstante, hay otros temas que tienen que ver con la geopolítica que pueden incidir significativamente tanto en lo político como en las relaciones internacionales de la República Dominicana. Bueno, en términos internos de la política propia de nuestro entorno, obviamente que esas expectativas de lo que vaya a decir o va a decidir el presidente Danilo Medina en el mes de marzo, eso va a estar marcando la pauta en estos primeros 3 meses del año. Lo que él decide en marzo, que yo me imagino que no va a ser a comienzo de marzo, sino que lo va a dejar, si es un asunto de ganar tiempo, va a ir dándole largas hasta los últimos días de marzo. Pero en el momento que sea, eso va a tener un impacto de cualquier manera, en cualquier dirección que el presidente se decida, si va a buscar la modificación constitucional o si va a dejar eso así y va a buscar más adelante que mediante un acuerdo político se le pueda habilitar para periodos posteriores. Todo esto va a tener un impacto importante. En el caso, hay que dividir las cosas. En el caso de que el presidente decida mantener la Constitución como está, el impacto va a ser mayor hacia el interior del PLD. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya se desmarcan unos límites,
se delimitan acciones políticas de inmediato, en el sentido de que con el presidente fuera del escenario electoral interno del PLD, habría una inclinación muy marcada en favor del presidente Leonel Fernández, que este miércoles justamente acaba de cumplir 55 años. 65 años, oye, le quité 10. Bueno, que si yo le quito 10 a él, también me lo quito yo, porque él es mayor que yo. Entonces no conviene a los dos. 65 años en un ambiente bastante favorable electoralmente para el presidente Leonel Fernández. Pero ya en términos del PLD, con el presidente fuera de escenario, ahí evidentemente que se le abre el camino muy amplio, muy ancho a Leonel Fernández para ser candidato. Entonces, esa parte, el impacto va a ser propiamente dentro del PLD. La otra parte, de si el presidente decide correr el albur de buscar la modificación constitucional, eso ya tendría efectos no solo en el PLD, que serían bastante fuertes, sino hacia las demás fuerzas políticas y las fuerzas sociales también, que no son necesariamente políticas, sino empresarios, iglesias, sindicatos, etcétera, que tienen alguna incidencia en el ambiente político de la República Dominicana. Entonces, estas dos vertientes tendrían más bien repercusiones diferentes. Por eso, aunque a la oposición no le va ni le viene en términos teóricos lo que diga el presidente, sino que eso corresponde a los PLDistas, en términos prácticos no es así. En términos prácticos también tendría incidencia muy fuerte hacia los partidos de la oposición, y cuando hablamos de partidos de la oposición lo hacemos en plural para no ser tan directo, pero básicamente sobre el Partido Revolucionario Moderno. Así es, Nelson, pero fíjate, esto va a tener tanta incidencia como tú señalas, que si el presidente Danilo Medina decide nuevamente su repostulación, sabiendo las alteraciones que hay que hacer en ese sentido, porque él por sí solo no cuenta con la fuerza congresual para modificar la Constitución. Sin embargo, hay grupos opositores que pueden ser seducidos para que voten en una modificación constitucional en favor de una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Esto obviamente va a tener repercusión, como tú dices, en términos sociales y en términos internos del Partido de la Liberación Dominicana, pero también tendrá repercusiones en términos internos del Partido Revolucionario Moderno, porque se supone que las fuerzas que hay que convencer para que el presidente Danilo Medina pueda lograr una nueva repostulación con una aprobación con una modificación constitucional pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Y todo el mundo sabe que nadie va a venir a decir, no, yo voy a votar por esta reforma constitucional, porque simple y sencillamente Danilo Medina es el adalid de la política dominicana y es el tipo que ha dado los cambios, las transformaciones que la República Dominicana requiere. Con esto no quiero decir que el gobierno de Danilo Medina haya sido malo, ni nada que se parezca, porque ha sido bueno, claro. Pero lo que pasa es que estamos hablando de las alteraciones que hay que hacer en ese sentido, y para una oposición nunca un gobierno hace nada bueno. No. Y si en un momento determinado hay una variación, es porque precisamente se ha seducido, y no con piropos, a una oposición. Ni con realizaciones. No, a una oposición que en los momentos actuales está renuente a que la Constitución se toque para fines de reelección presidencial. Mira, algunos hablan de que en ese escenario que tú planteas, de que si el presidente logra que gente de la oposición, o del PRM, porque los reformistas son como iba a decir una palabra fuerte, pero
Son como las bailarinas andaluzas, con sus cantañuelas y todo, ¿verdad? Que dan vueltas en el escenario, en el redondel, y seducen a toda la expectación. Los reformistas son como las bailarinas andaluzas. Con esto quiero decir que eventualmente estarían del lado de una reforma constitucional. Ahora, en el PRM las cosas marcharían de manera diferente. Y marcharían de la manera diferente porque, como señalabas, no va a ser con piropos. No sería con piropos que los convencerían. Hay muchos que hablan de que en el caso eventual de que se pudiera convencer a esos legisladores, lo harían sobre la base de que ellos no tendrían asegurada una reelección por la correlación de fuerzas que hay en las diferentes demarcaciones. Es decir, un diputado del PRM corriendo frente a un diputado del PLD no la llevaría toda consigo. No, tiene muchas desventajas. Pero entonces hay que remontarse entonces al proceso anterior. Esos diputados del PRM que fueron candidatos frente a los del PLD, les ganaron. Y las coyunturas eran las mismas. ¿Por qué? Porque los diputados del PLD estaban apoyados por su gobierno. Y si del PRM le pudieron ganar, ¿por qué no les pueden ganar de nuevo? Eso es una parte. Entonces lo que dicen es, bueno, yo creo que un diputado que esté en condiciones de reelección en desventaja no sería capaz de resistir un cañonazo de 20 millones de pesos. Bueno. Entonces, incluso hay gente que le ha puesto precio a las supuestas a las supuestas ofertas que le están haciendo los opositores, sin tener elementos a la mano, porque eso a nadie se le emite un cheque para eso, ni eso se discute en una plaza pública. Pero hablan de que hay tentaciones de esa naturaleza y que esos diputados, esos eventuales candidatos a la reelección, como tendrían dificultades para obtener una reelección en su curul, preferirían irse por los 20 millones. Entonces, hacemos cálculos y decimos que si van a convencer a 30 diputados del PRM, estamos hablando de cuánto? De a 20 millones de pesos. 600 millones de pesos. 2 por 3, 6, ¿verdad? Sí. Usted le agrega, el resto son 0. Pero podrían ser 30, pero vamos a ponerlo en 30 para hacer... Pero y eso sería tan sencillo como... Ese es el punto. Porque yo me pregunto... No están novelando quienes andan en esas lucubraciones, haciendo esas insinuaciones o haciendo esas especulaciones o dándolo incluso en declaraciones públicas como un hecho. Pero tú también tienes que ver lo siguiente. En el caso de que se pretenda seducir a ese grupo de legisladores, que supuestamente algunos dicen que ya están seducidos, pero si se pretendiera seducir a ese grupo de legisladores, lo primero es que tendría que ser con el refrancito ese de cuarto en mano y lo otro en tierra. Lo que se le atribuye a las haitianas. Claro. Entonces, yo me explico. La facilidad para sacar 30 millones de pesos, o siendo considerado 20, que no sea del bolsillo, eso es tan fácil. Bueno, yo estoy plenamente seguro de que del erario no se puede sacar. Yo, por la experiencia de las arcas públicas no se pueden sacar por la experiencia sin dejar huellas. Exactamente, por la experiencia que yo tengo, te podría decir que de las arcas públicas no se puede sacar sin dejar huellas. No. Y de lo que tú puedes estar seguro es de que ellos no pueden, los legisladores que sean seducidos, no pueden hacer una negociación a futuro. No, porque pueden ser cubiados. Oh, pero claro. Oye, el político que hace compromiso de que para después que ganemos, cuando ganemos no lo ve. Cuando ganemos, nosotros tenemos la experiencia esa. Claro. Estamos hablando en carne propia. Claro.
Cuando ganemos. No lo vemos nunca más. Y si perdemos, mira, perdimos. O sea, que no Exacto. cobran de ninguna manera. No, si perdimos, te van a ver. Pero para quejarse. Sí. O para dar una excusa. de que Hicimos el esfuerzo. hicimos el esfuerzo, porque- pero perdimos. Exacto. O sea, te cubiaron. Pero si ganaron, También, no lo ves, nunca más lo ves. Pierde también. Pero mira, vamos a suponer, estas son especulaciones. especulaciones a veces en el aire. Porque hay especulaciones que son sobre la base de una realidad. Y nosotros somos periodistas y hemos hecho especulaciones múltiples Claro, sobre bases reales, que muchas de ellas se dan. claro. Pero esta es una especulación en el aire. Vamos a suponer que consigan a los diputados dispuestos y que de las arcas no se pueden sacar y que no le pueden ofrecer una obra porque hay muchísimas obras que el gobierno no la está pagando. O sea, te dan una obra y tú no vas a ver un peso. No, pero podríamos hablar entonces con los contratistas, los suplidores, para conseguir Para esos que recursos. Se hagan cargo de eso. Y los contratistas lo está llevando el diablo, ¿van a sacar dinero de dónde lo van a sacar? Mira, Nelson, tú estás haciendo una elucubración, como dijiste, en el aire. No me la ponga de que, porque cuando se quieren las cosas se hacen más fácil de lo que nosotros pensamos. Bueno, El contratista que se le debe su dinero, se le paga sobre la premisa de que tiene que aflojar tanto sí. para dárselo a fulano. Con las deudas que se tienen con ellos, se hace una negociación y una sobrenegociación de que en el futuro te va a ir mejor. Sí. Y eso sí entran en un acuerdo de esa naturaleza. Porque un contratista que tenga 3 o 400 millones de pesos abajo, que tú le digas, apague su cuarto y yo necesito que tú inviertas 20, 25, me le dé a fulano, o 30. Sí, Lo hace sin problema. por ahí puede ser. Entonces, Pero ¿cuántos están en esas condiciones? todos los que ellos quieran poner en esas condiciones, todos. Y estamos hablando, si por el lado de los contratistas, son 30 contratistas, o 40 que tú quieras. ¿Para qué? Para aquello. Para los del PRM. Sí. Hoy los del PLD van a decir, ajá. Y entonces ustedes le están dando dinero a aquellos para que... ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? No, ahí no hay. Ahí es una línea unificada. ¿Ni cuánto? Tú puedes estar seguro, Nelson, lo que yo te estoy diciendo es una línea. ¿Uni qué? Sí, es una línea unificada. Ahí lo que tú no vas a tener una línea unificada con los legisladores que se han sentido, vamos a decir, golpeados por el propio gobierno, por ser de otra tendencia, aislados. A eso que me refiero. Eso, tú vas a hacer tu ecuación Sacando. entendiendo que tú no cuentas con ellos. Entonces no te dan los otros. Sí, te dan. No te dan los otros. Incluso, déjame decirte que yo he hablado con legisladores que dicen que ellos tienen los números, ya ellos cuentan con la... No le haga caso a eso. No le haga caso a eso. Pero- No le hago caso ni a eso ni a las cifras. Para mí son sencillamente especulaciones infundadas. No le haga caso a eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El problema es que estamos en un sistema político en el que ya las lealtades no cuentan. Cuentan. ¿Eh? Cuentan. No cuentan. Pero cuentan. Sí. Cuentan en efectivo. Eh, Pero contar como fidelidad partidaria, tú no lo vas a ver eso. no. Tú no vas a ver Porque eso. no hay ideología, no hay una mística, no hay un compromiso, Ni un ni un convencimiento. convencimiento. El convencimiento se resuelve por otro día. Sí, porque déjame decirte una cosa. Después de la desaparición de los grandes liderazgos que teníamos en la República Dominicana, que podían convencer a sus matrículas, eso hace mucho que dejó de ser así. Sí. Vamos a la pausa y cuando regresemos voy a hacer una pregunta, la voy a dejar en el aire.
por si hay una pregunta en el aire. ¿Han valido la pena todos los esfuerzos para nosotros estar en estas lucubraciones ahora? Venimos ahora. Estamos contigo todo el año, día tras día. ¡Feliz Navidad! Estamos contigo todo el año, día tras día. ¡Feliz Navidad! Seguimos en Geopolítica y gracias por seguir con nosotros. Y dejé la pregunta en el aire. Después de tanta batahola y tanta lucha, ¿y valieron la pena todos estos esfuerzos para volver a caer en el tema de que estamos ahora? Se pensó que en el año 2010 se estableció un modelo que percibíamos Que la comunidad política estaba de acuerdo. que iba a ser Sí. duradero. Bueno, no fue duradero siempre hay coyunturas. La coyuntura del año 2016 en que se entendió que una modificación se podía hacer que no fuera traumática. Y realmente fue así. Excepto los escarceos que hubo en el PLD previo a aquel encuentro de su comité político en Juan Dolio, en el mes de abril. Excepto eso, que fue un asunto meramente interno. Pero la comunidad política, todas las llamadas fuerzas vivas del país, estuvieron de acuerdo en que una modificación para establecer un periodo más para el presidente Danilo Medina, como que parecía algo justo. Porque Danilo tenía un proyecto que, aunque él decía que lo ejecutaba en 4 años y que solamente quería 4 años, al final se vio que no, más bien en el camino se vio que no iba a poder completar en 4 años todas las expectativas que él mismo se formó y que le transmitió a la sociedad. Entonces se produce la modificación constitucional de una manera más o menos tranquila, lo reiteramos, pero cuando lo que se acordó en ese momento fue que se pensaba, eso sí ya, que iba a ser de manera duradera. Pues no. Al año y pico volvimos a escuchar los mismos argumentos y los mismos cantos y las mismas interpretaciones de que no, que el presidente podía habilitarse para un tercer periodo porque es un gobierno que está llevando a cabo una tarea muy importante y que todo lo que hemos oído. Y entonces lo más baladí que yo me encuentro es decir que el presidente está preocupado de qué va a pasar con sus políticas después que él salga de la presidencia, de que si habría continuidad. Y yo digo, ese no es su problema. Claro que no, y además Usted cumple con su tarea, que ha sido la parte fuerte y la parte fundamental en los ejercicios gubernamentales de los Estados Unidos. Esto es, a un individuo lo eligen, sabe que tiene la posibilidad de que el pueblo lo reelija por 8 años, pero esa persona está haciendo su trabajo y dice, bueno, yo cumplo con mi trabajo, yo soy el presidente número tanto de los Estados Unidos, yo llego hasta aquí y esa es mi parte. Lo que hagan los demás, a mí no me preocupa. y el problema de los demás. Entonces, ese es un argumento totalmente baladí. Pero además, déjame decirte una cosa. Es bueno que tú hayas traído eso a colación. República Dominicana tiene muchos temas pendientes. Porque ni Danilo Medina, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, ni los gobiernos anteriores resolvieron problemas de fondo. No. Todos fueron parches. Todo el mundo lo que puso fue parches. Entonces,
Danilo tiene realizaciones y sus realizaciones han repercutido en términos sociales en República Dominicana. Dijiste que se presentaron las condiciones para que el segmento de la sociedad que podía incluso resistirse a un cambio constitucional en el 2016, pues accediera. Se presentaron esas condiciones. ¿Por qué? Porque Danilo Medina ciertamente tenía una popularidad muy por encima de lo que había tenido algún presidente en la historia de la República Dominicana. Eso es innegable. Ahora, uno se pregunta si el argumento tiene que ser siempre el que un presidente tenga la popularidad en el cielo para tratar de hacerse de la Constitución un traje a la medida. Eso no es un argumento válido. Claro que no es un argumento válido, porque si así fuera, en el año 2012, Leonel Fernández tenía mucho mejores números que Danilo Medina. Sí. Mucho mejores números. No alteró la Constitución. Ahora bien, Leonel Fernández también en los últimos tiempos ha sido víctima de sus propios errores. Cuando Leonel Fernández auspició la reforma constitucional del año 2010, que fue una reforma constitucional profunda y que incluso si a esa reforma se le hacen las leyes de base, podría ser una reforma incluso revolucionaria. Una refundación. Sí. Cuando él hizo esa reforma, él, para tratar de vencer el tiempo, quiso que se aprobara. Sin embargo, los supuestos candados que después él estaba proponiendo estaban en la primera reforma del 2010. Él lo quitó. Y él, no sé si se fue mediante un acuerdo con la misma fuerza. No, él lo quitó. Exacto. Porque el borrador final Entonces, él fue que lo escribió porque abogado. Exacto, pero y yo tiene mucho pero conocimiento del tema, entonces él podía quitar y poner. Y él quitó y puso. Pero entonces, esos candados que son los que precisamente le hubiesen dado a la Constitución esa fuerza, ese poder, él después lo estuvo reclamando, estuvo clamando por ellos. Y son esos candados los que precisamente permiten ahora que cualquier presidente pueda cambiar la Constitución y ponerla conforme al criterio del grupo que esté gobernando. Sí. Porque el problema ahora mismo yo creo que ni siquiera es el PLD. El PLD se va a ir por donde lo conduzcan. El problema es que la República Dominicana ha cambiado. Todo el mundo representa un grupo económico. O un grupo de cualquier naturaleza. Sí, o un grupo de intereses. Sí. Un grupo de intereses. Y ese grupo de intereses, si está en el poder, siempre va a maniobrar para quedarse. Siempre. Pero siempre va a maniobrar. Porque encontrará la brecha de cómo hacer viable esa maniobra. Uh-huh. Si hubiesen los candados, como tú dijiste, del año 2010, no importa la maniobra que haga, no importa los intereses que represente, no importan las triquiñuelas y todas las incluso algunas barbaridades que se puedan cometer, porque hay un valladar constitucional. Pero la Constitución es muy laxa en eso, es como muy flexible, muy elástica, que tú la puedes jalar y traerla. Entonces ahí permiten todas esas cosas. Pero yo creo que al final, y es solamente ni siquiera una esperanza, porque a mí me da mira, yo soy uno de los pocos dominicanos, de los muchos dominicanos, que le da trepito que Danilo se reelija o no se reelija. Y lo estoy diciendo con toda la sinceridad. Yo no tengo intereses particulares ni intereses que me aten al gobierno.
porque yo en el gobierno tengo un empleo que lo puede conseguir en este gobierno o en cualquier otro gobierno. No tengo grandes intereses económicos porque no tengo obras, no le vendo al gobierno por un amiguismo de nadie. Yo no tengo nada en el gobierno que me amarre. Pero diría también, como no tengo nada en el gobierno que me amarre, si el gobierno sale, me da 3 pitos. Si el gobierno continúa, también me da esos 3 pitos. Otro gobierno que venga, eventualmente también me daría los mismos 3 pitos. Y no que ni tú ni yo somos extraterrestres. Claro. Estamos aquí y tenemos nuestras necesidades propias de todo lo que está en la tierra, incluso un poquito más de muchos de los que están sobre la tierra. Pero no son elementos tan fuertes que te obliguen a ti a quemar las naves. Claro. Pero no sería elegante para el presidente de la República forzar una segunda reelección para su beneficio. Pero tú tienes... Eso pudiera ser, no sé cuál es el sentido que tiene el presidente de la historia. No sé si él le tema al juicio de la historia. No creo tampoco que sea tan extravagante como George Bush para decir que cuando la historia se escriba ya yo estaré muerto. No lo creo. Pero al presidente no le convendría forzar y hacerse 2 trajes a la medida. Se hizo uno, le quedó bien porque señalamos que fue un ambiente más o menos generalizado. No una unanimidad, sino un consenso importante en el 16. En el 20 no sería lo mismo. Bueno, la pausa. Vamos a la pausa y venimos ahora. Estamos contigo todo el año, día tras día. ¡Feliz Navidad! Estamos contigo todo el año, día tras día. ¡Feliz Navidad! Bien, seguimos ya en la recta final de geopolítica. Nelson, ahora que seguimos en la recta final de geopolítica, y ya hemos hablado de las expectativas que genera en términos políticos este año que recién inicia, también tenemos que poner en contexto que la República Dominicana durante el pasado año vivió momentos muy difíciles con el tema migratorio. Sí. Hubo 2 proyectos que la República Dominicana la puso, vamos a decir, en vilo, que fue el acuerdo migratorio de Marrakech, en el que la República Dominicana, el gobierno se vio muy presionado por distintos sectores sociales, y aunque tardó en tomar una decisión en torno a si firmaba o no firmaba el pacto migratorio, ciertamente que la presión social pudo más que una voluntad que pudiera incluso imponerse en el propio gobierno en torno a las migraciones. Luego llegó el pacto de refugiados, que no era más que un instrumento similar al pacto migratorio. Otro subterfugio. Sí. Y la República Dominicana, después, y eso nadie lo va a reconocer, porque el periodismo ha estado escudriñando en torno a esto, y es el que ha puesto la voz de alarma ante la sociedad. Sí. Después que el periodismo analizó de manera desmenuzada estos pactos, la República Dominicana no se vio compelida a tener que dejar eso así.
Pero todavía pende sobre nosotros la amenaza de que venga un proyecto similar migratorio, porque eso se está forzando, y todo va a ser, le van a poner diferentes nombres Sí. a lo mismo. Y si no hay una voluntad del gobierno dominicano y si no está el ojo visor de los dominicanos sobre estos acuerdos migratorios, nosotros vamos a caer en un gancho del que no nos vamos a poder salir. Como tú señalas, con algunas, buscarán la vuelta como los investigadores que te hacen, al imputado le hacen la pregunta, le formulan 20 preguntas, pero en el fondo de la misma es una sola, para ver si cae en el gancho de responder en cualquier momento. Una confusión, ¿verdad? Un juego de palabras. Estos instrumentos de la ONU dan la vuelta, pero caen en lo mismo. Entonces la República Dominicana, que tiene una situación muy particular, que no la tiene otro país en América Latina, que es una inmigración de un país que tiene unas condiciones materiales muy precarias y que ve en la República Dominicana un escape a situaciones materiales que no pueden enfrentar en sus países. Siempre vamos a tener el ingrediente de esa migración irregular, descontrolada, parte de un negocio de mafias que se lucran con estos movimientos migratorios, como ocurre en otras partes del mundo, pero aquí en la República Dominicana, particularmente por tener una frontera que apenas existe en el papel. En la imaginación de la gente hay una frontera, pero en la práctica eso no existe. Entonces tenemos eso que va a gravitar. Gravitó en el año 2018, va a seguir gravitando en el año 2019 y más allá, porque es una situación de hecho que no es episódica, sino es un asunto de manera permanente. A mí me preocupa mucho la flexibilidad con que el gobierno maneja este tema. Es una flexibilidad que se va acomodando a situaciones, pero solamente no crea que queda fuera el ingrediente electoral de estos ambientes. Siempre están pensando en el impacto electoral que pueden tener determinadas políticas. Entonces tú ves que hay cosas que se adoptan del gobierno que tú a legua te das cuenta de que hay de por medio el ingrediente político. Es así, Hay pero políticas que no se aplican pensando en lo electoral. sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también tú tienes que ver que es un ingrediente que probablemente uno no lo haya tomado en cuenta. Es que en República Dominicana hay un nacionalismo muy creciente. Y ese nacionalismo creciente... Hay nacionalismo y hay nacionalismo. Hay nacionalistas de verdad. Sí, Y hay otros que son unos bandidos. estoy de acuerdo contigo. Y yo fui víctima de unos bandidos supuestos nacionalistas. Digo yo porque yo estaba en un ambiente, en un evento que fue incidentado de manera muy insolente por un grupo de supuestos nacionalistas que no son nacionalistas nada, son unos sinvergüenzas. No, yo estoy de acuerdo contigo que hay nacionalistas y nacionalistas. Ahora, yo sí te puedo decir que ese segmento que está increciendo de los nacionalistas está imponiendo una forma y está llegando a la sensibilidad social. La gente lo está asimilando de manera muy directa. Y déjame decirte que también eso los políticos tienen que analizarlo. Porque las políticas sobre migración en República Dominicana, los planes migratorios sobre la República Dominicana, ningún programa de gobierno lo tiene claro de los que están surgiendo. No, sí, siempre lo solapan. Sí, siempre lo tienen solapados. Y si nosotros hoy en día no hemos firmado ni el pacto migratorio ni el pacto de refugiados, no es porque no haya hasta cierto punto una
decisión complaciente en ese sentido. Es básicamente porque los Estados Unidos no han suscrito eso. Si Estados Unidos hubiese suscrito eso, usted puede estar seguro que ya República Dominicana hace rato. No hubiéramos ido por ahí. Claro. Entonces, mientras Estados Unidos mantenga esas posiciones duras en torno al tema migratorio, la República Dominicana podríamos decir que tiene algo de salvación en ese sentido. Pero yo insisto en que hay que tener el ojo visor para que no vaya a ser que se le enternezca al corazón a nuestro gobierno y por el simple hecho de que las cosas se presenten con una belleza de esas que se saben escribir. Ah, no, sí, eso está bonito, vamos a suscribirnos ahí. Eso puede ser, eso puede ser. Entonces, nosotros tenemos que salvaguardar lo que es la soberanía dominicana y sobre todo nuestro territorio, porque el enemigo lo tenemos cerca y lo tenemos, como tú dijiste, en una frontera imaginaria. Sí, todo un sueño. Se acabó el tiempo, pero debemos decir que en este 2019 la República Dominicana va a hacer historia en Naciones Unidas. Por primera vez va a formar parte del grupo de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. E incluso el país también va a presidir el Consejo de Seguridad durante un periodo, lo que le da más importancia al ingreso nuestro a esa instancia de decisión fundamental de Naciones Unidas. ¿No? Y felicitar al pueblo dominicano por este año que recién inicia, porque ciertamente todos pues ya ahorita comienza. Necesitamos ser felices. Así es. Gracias a ustedes, Fernando. Nos veremos el próximo programa para seguir analizando ya con algunas perspectivas más claras la ley electoral, la ley de partidos, las primarias que van en este 2019, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en la próxima conversación con Fernando para analizar de manera más amplia estos temas importantes de gravitación permanente en la República Dominicana. Gracias a ustedes y hasta el próximo programa.